Bueno, antes de empezar, quisiera decirles que nosotros somos el Ministerio Internacional Jesucristo, Roca Inamovible. Este ministerio el enfoque es en liberación, sanidad y restauración. Y por lo tanto, nosotros creemos que las personas tienen que ser sanadas, tienen que ser liberadas de todo tipo de situaciones que los tengan amarrados, atados, encarcelados. Entonces también creemos que al lograr estas cosas se consigue lo que es la restauración. Entonces, ese es el enfoque de nuestro ministerio. Y pues bueno, en esta semana subimos un video acerca de un milagro que se sucedió en el lago Salado. El lago Salado está aquí en Salt Lake City, Utah. Y si se dieron cuenta, lo que sucedió con el lago fue que el lago se estaba secando. Pero vinieron los guerreros de la escuela adiestrando guerreros de la profeta Dina Santamaría. Y se hicieron actos proféticos, se hicieron eh, las... se hizo todo lo que se tenía que hacer para restaurar ese lago, para sanar el lago. Y no voy a entrar en detalles, pero lo que sí puedo decir es de que el milagro se está dando. El milagro se dio porque tuvimos uno de los inviernos más grandes que habíamos tenido aquí en Utah en la historia. Yo tengo más de 26 años viviendo aquí y yo sé que este invierno que pasó fue un invierno bastante copioso, muy diferente a otros inviernos que han habido aquí. Entonces el tema de hoy, el tema que quería traerles es acerca de los milagros, los prodigios y las maravillas. Uno de los eh, objetivos que yo quisiera concentrarme al enseñar palabra es que lo que aprendamos sea práctico, o sea, que lo podamos aplicar a nuestra vida, que lo podamos poner en práctica y que lo podamos ver, que podamos ver que suceda. Entonces los milagros es algo por lo que pues todo mundo quiere buscar a Dios, porque vino nuestro Señor Jesucristo y Él vino haciendo milagros, Él vino haciendo maravillas, Él hizo tantas cosas por la gente y pues mucha gente eso es lo que quiere. Cuando andamos buscando a Dios, nosotros lo que queremos es ver milagros en nuestra vida, hacer cambios. La gente que está a gusto con la vida que llevan, si no están siguiendo a Dios, esta gente es como que no necesitan de Dios. Ellos creen que no necesitan de Dios, aunque todos necesitamos de Dios. Pero cuando la gente está tranquila, cuando la gente está conforme con la vida que llevan y creen que están muy bien de esa manera, pues no van a buscar a Dios. Pero pues hay mucha gente que sí quiere ver sanidades, quiere ver milagros en sus vidas, quiere ver cambios. Entonces hoy vamos a tocar ese tema. Amén. Vamos a empezar leyendo eh, Juan, capítulo 2, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Ok, Juan 2:1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús le dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino,
y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Nos saltamos al 23. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Este es el primer milagro de acuerdo a Juan, de acuerdo al libro de Juan. Fue la primera señal que Jesucristo hizo. Fue en las bodas de Caná y es un milagro muy famoso. Consistió en de que él convirtió agua en vino y no nos vamos a meter en detalles de la situación ahí, cómo fue. Solo puedo decir de que pues él fue casi una solicitud de su madre que hiciera ese milagro. Y él convirtió esa agua que tenían en las vasijas, lo convirtió en vino. Y bueno, sabemos que estas tinajas de agua, estos contenedores de agua, que les cabía bastante agua, lo que sí puedo decir es de que estos eran usados para rituales de los judíos. Ellos los usaban para hacer rituales de lavados. Por eso tenían agua allí. Y al hacer Jesús este milagro allí, dice que muchos empezaron a creer en él. Entonces, de los primeros que empezaron a ver y creer en él, eran los mismos judíos. Eran los que seguían esos rituales. Y más adelante vemos que él siguió haciendo gran cantidad de milagros entre las personas. Leímos en el 23 que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. O sea, esa no fue la única. Es el libro de Juan el único donde dice que este fue el primero de los milagros de Jesús. No aparece en otro de los evangelios. Bueno, los milagros, ¿qué son? Los milagros es algo que no se puede, es un acontecimiento que no se puede explicar de manera racional, ni de manera científica. Es algo sobrenatural, algo que pasa inexplicablemente. Y vemos milagros en la historia que tenemos acerca de Dios en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. A ver, ¿cuáles de esos podemos recordar? Por ejemplo, Moisés liberando a su pueblo. Dios le dio el poder para hacer esos milagros, o hizo los milagros a través de Moisés. Por ejemplo, cuando llegaron las plagas a Egipto. Cuando él llegó a hablar con Faraón y decirle que dejara ir a su pueblo, cada vez que él le decía no, la respuesta era, bueno, pues te va a venir una plaga, va a pasar esto. Y sucedían estas plagas inexplicablemente, pero nosotros sabemos que era obra de Dios. Luego vemos de que Moisés abrió el mar rojo. Moisés con una vara abrió el mar rojo. En Éxodo 14, 21 dice, extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Es otro de los famosos milagros que vemos hasta en las películas, ¿no? Otro milagro del Antiguo Testamento, por ejemplo, puede ser cuando Dios cerró la boca de los leones, el pozo de los leones a donde lanzaron a Daniel, ¿verdad? Y así hay otros, hay muchos otros milagros que vemos que de manera sobrenatural Dios salva a sus escogidos, Dios salva a sus siervos. Vamos a ver acerca de los milagros de Jesús.
Pero antes de eso, quisiera que viéramos lo que es, lo que significa la palabra señales en lo que acabamos de leer en Juan 2:11, donde dice en el 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Esa palabra señales viene del griego semeion. Semeion. El semeion quiere decir marca, señal que se da a conocer el carácter señal que da a conocer el carácter y autenticidad de una persona. Es una muestra, es una prueba. Señal por la cual el poder divino es majestuosamente dado a conocer. Un evento o acto sobrenatural, una muestra, un prodigio o un milagro por el cual y el poder y la presencia de Dios se manifiesta. Y más adelante vamos a entrar a otro punto acerca de lo que significaba señales o semeion en griego. Pero lo que podemos decir es que los milagros fueron señales de que Jesús era el Mesías. Los profetas habían anunciado que Jesús iba a dar manifestación de que Él era el Hijo de Dios. Y aunque muchos no lo recibieron, Jesús traía esas señales. Jesús manifestó todas esas maravillas. Aparte de que Él vino y manifestó e hizo estos milagros, no solo vino por hacerlos, sino que eran parte de Él. Parte de lo que es Jesús, parte de lo que es Dios, son los milagros. Naturalmente. Vamos a ir a Mateo. Cuando Juan el Bautista fue llevado a la cárcel y ya Jesús ya andaba. Él ya había conocido a Jesús, él ya había visto que él era el Mesías y Jesús ya andaba haciendo milagros y los discípulos de Juan ya andaban con Jesús y vinieron a verlo a Juan a la cárcel, sus discípulos. Ellos ya andaban con Jesús viendo los milagros y las cosas que hacía. Y vino Juan y les hizo esta pregunta. Vamos a Mateo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Fíjense la pregunta que estaba haciendo Juan. Juan estaba preguntando, Juan está en la cárcel. Él se ha de preguntar, ¿cómo es que yo vine a dar aquí si yo soy un siervo de Dios? Pero esta es la pregunta que hace. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O sea, Juan ya estaba dudando, Juan ya estaba pensando, bueno, ¿será que es Jesús? A pesar de los milagros que él estaba haciendo, él ya estaba dudando. Y Jesús le dice como quien responde, soy yo, mira las cosas que están sucediendo. Estos son los milagros. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué me estás preguntando esto, no? Ahora recordemos, ¿qué milagros o qué milagros recordamos de Jesús? A ver, ¿tú recuerdas alguno? A ver, recuérdame uno. Bueno, el que siempre digo es el hombre que estaba en ese lugar postrado como por 40 años, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el lugar, y que llegó Jesucristo y que le dijo que tomara su cama y que se fuera. O sea, él lo sanó de una parálisis que traía, porque él estaba esperando a meterse a las aguas. Ese es uno, también de los leprosos, que eran como 9 leprosos, y les dijo que fueran a presentarse delante de los sacerdotes
y en el camino ellos fueron sanados, ciegos, la niña que resucitó, bueno, se me está viniendo un Sí, montón pues a la sí. cabeza. Son muchos los milagros que hizo, muchas señales. Otros que podemos recordarles la alimentación de los 5,000, de ahí alimentó a otros 4,000. Resucitó a Lázaro, que fue uno de los más grandes milagros que él hizo. Y recuerdo también uno de los que más me llama la atención es cuando sanó a la mujer que tocó su manto. En este momento recuerden que Jesús iba a, a sanar a sanar a esta niña que al final por esta interrupción se atrasó y la fue a encontrar muerta. Pero veamos esa escritura, está en Lucas 8. Lucas 8, versículo 43, y ahí lo voy a empezar. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, 12 años padecía esta mujer con ese flujo, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Miren esta mujer, ella ya tenía 12 años con ese problema y había gastado todo lo que ella tenía en los médicos, pero ninguno la había curado. O sea, ya estaba ella pues sin esperanza, ya no tenía ni nada con qué pagar a alguien que le ayudara a curarse. Y dice, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, Jesús ni se había dado cuenta de quién andaba detrás de él, pero sintió que el poder milagroso salió de él. Y todo negando, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, estaban en un momento de tumulto en el que había mucha gente, entonces, pues mucha gente estaba tocando al Señor, pero Jesús estaba preguntando, ¿quién me tocó? De manera que salió poder sanador de él. Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, o sea, ella le dio miedo y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Entonces él explica, ¿no? Que ella estaba enferma y que pues lo tocó para, para sanar de esa enfermedad. Y ni siquiera lo tocó a él, tocó el manto. Y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, aquí vemos que ese poder lo tenía Jesús ya en sí. No era que él decía, no era que la sanidad solo era de tú eres sano o tú vas a ver, sino que ya, como les había mencionado, el poder sanador, el poder de los milagros era intrínseco del Señor, era parte de su ser. Aparte de que era señal, ya estaba en él. Es parte del poder de Dios. Hay tantos milagros que hizo el Señor, tantos milagros que no los podemos enumerar. Es más, la palabra dice que hizo tantas cosas Él que si juntáramos todos los libros, no habría espacio en ellos para contarlo todo. Pero cuando Él se fue, cuando el Señor se fue, Él dejó con esa autoridad o les otorgó el poder también a sus discípulos, a los apóstoles, para que pudieran también ellos hacer esos milagros. En Hechos 2:43, en Hechos 2:43 leemos,
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. O sea, por medio de los apóstoles también se hacían muchas señales y prodigios. Veamos una de las señales que llegaron por medio de los apóstoles. En Hechos 3, del 1 al 10. ¿Me dan un amén cuando ya estén ahí? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. O sea, estos milagros también siguieron a los apóstoles, estas señales y otros que podemos mencionar. Esteban fue apedreado después de que él anduvo haciendo señales y maravillas. Pablo también pudo hacer milagros, Bernabé, y estamos conscientes de que los apóstoles también hicieron muchos milagros y recibieron ese llamado. Ahora, yo les hago una pregunta. Entramos a los milagros y señales hoy. ¿Suceden milagros hoy? ¿Sí o no? Hay gente que no cree que sucedan milagros hoy. Pero recordemos, nosotros que creemos que sí suceden los milagros, recordemos qué tipo de milagros o a qué atribuimos nosotros que han sido milagros. ¿Qué milagros han sido testigos ustedes? Literalmente. Por ejemplo, un milagro puede ser un delincuente que cambió su vida totalmente cuando supo de Jesús. Es un milagro. Una desaparición de una enfermedad, como un cáncer, un tumor. Y yo he sido testigo de cosas así que han pasado. A ver, ¿qué más? ¿Uno que recuerdes? Bueno, pues puede haber milagros, como tú dices, en sanidades, en cambio, ¿verdad?, de las personas, y también puede haber cambios en la economía, ¿verdad? Personas que de repente desaparece algún dinero que estaba por ahí, que no sabían y que estaban en una situación donde tenían una necesidad económica y de repente reciben un dinero que no esperaban y que no se lo explican cómo es que pasa. Pues ahí vemos, ¿verdad?, milagros de las finanzas, que podría ser como el milagro que hizo Jesucristo de los peces. En ese tiempo fue comida, pero hoy podemos ver también ese milagro, ¿no?, de economía, y también podemos ver milagros en la multiplicación del alimento, porque
pues nuestras alacenas están llenas, ¿verdad? La comida sigue abundando y qué tipo más de milagros podemos hacer. A ver, te voy a ayudar. Por ejemplo, hay personas que salen ilesas de un accidente. Sí. Eso es un milagro. Ese es un milagro. Hay personas que han sido desahuciadas de la muerte por una enfermedad y han dicho se va a morir esta persona y, y no, resulta que la persona se recupera milagrosamente y viven. Amén. Son milagros y cosas que suceden en estos días. Yo me enteré de un milagro que sucedió, creo que fue en Inglaterra. Habían dos niños que nacieron prematuros, eh, de meses, de muy pocos meses. Se llamaban Dylan y Deinol. Eh, Eran gemelos y la madre se puso mal, se puso como para dar a luz. El esposo la llevó al hospital y los niños nacieron los gemelitos, eran unos gemelitos. Y uno estaba muy bien, se estabilizó rápidamente, pero el otro empezó a decaer y decaer y decaer. Llegó el momento en el que el que estaba mal lo dejaron lo dejaron en cuidados intensivos y el otro ya se pudo ir a su casa. Entonces el otro seguía mal y lo estaban atendiendo los médicos y todo. Y Y de repente llamaron a los padres y les dijeron, bueno, necesitamos que vengan, que, que vengan a despedirse del niño porque se va a morir. Y pues los padres tristes se fueron y se llevaron al niño y dijeron también, bueno, pues hay que poner a su hermanito que se despida de él. Y pues sí, el niño estaba muy mal, no podía respirar, tenía muy infectados los pulmones, por él mismo no podía respirar. Entonces le pusieron al niño, al otro bebé. El otro bebé vino y como que le puso el brazo encima. Y el niño, después se lo quitaron. Y en cuestión de minutos, el niño recuperó ese nivel de respiración o de oxígeno al 50%. O sea, milagrosamente se empezó a recuperar. Y todos estaban asombrados, ¿no? Y pues se fueron los padres porque el niño no se murió. Se fueron los padres y dijeron, bueno, pues hay que seguirle dando tratamiento y ayudar al niño, a Dylan. Y pues los padres se fueron a su casa y el niño pues se quedó ahí en cuidados intensivos. Unos días después volvieron a llamar a los padres y le dijeron, no, ahora sí se va a morir, ahora sí está muy mal, sí se recuperó cuando vino su hermanito, pero ya está mal otra vez. Entonces los padres ya habían agarrado fe, ya creyeron que algo milagroso había sucedido con el hermano y llevaron al hermanito otra vez y dijeron, no, pues pongámosle a su hermanito ahí. Y se lo pusieron, lo dejaron más tiempo y el niño empezó otra vez a recuperar la habilidad de respiración. Y se quedaron más tiempo y el niño sanó. En resumen, el niño Dylan sanó y, y ya no se murió. Crecieron juntos los niños. Y ese es un milagro que pues apareció en las noticias, se vio en las noticias. Y hay milagros como esos pues que aparecen, por ejemplo, donde ha habido terremotos, de repente encuentran un bebecito entre escombros que sobrevivió, o niños, o personas desaparecidas que de repente aparecen. Son milagros de hoy en día, pero lo que pasa es de que no nos damos cuenta o la gente no cree en los milagros por varias razones, pero yo les voy a enumerar tres. Uno, la gente no cree en milagros porque no son documentados, porque no se comparten o no son documentados.
Hay muchos milagros de los que nosotros ni nos enteramos. Hay milagros, por ejemplo, este del lago. eh, si no lo comparto yo o las personas que lo han compartido, la gente ni se da por enterada, ¿verdad? Dos, la gente no cree en los milagros porque los descalifican. Dicen, no, ese no es milagro, eso es muy normal. Eh, por ejemplo, lo que están diciendo las autoridades ahorita, los meteorólogos, están diciendo acerca de la recuperación del lago que eh, ese fenómeno de que neva así en gran vastedad de repente sucede cada 10 años. O sea, ellos dicen, no, pues ya se cumplieron los 10 años y por eso pasó. Pero unos meses antes todos estaban súper preocupados, todos estaban como que se va a, se va a vaciar el lago, no vamos a recuperarlo, hay que ver qué vamos a hacer porque en el fondo del lago hay muchas toxinas y todos se van a morir, en fin. Eh, a veces nosotros eh, no sé, no queremos creer en el milagro. Decimos, oh, fue por alguna otra cosa. Algunos pueden decir el milagro de estos bebecitos, puede decir, no, que eso es bien normal entre los gemelos y pasa así de repente o quién sabe. Todos inventan más de algo para descalificar lo que es un milagro. Y tercero, no se atribuyen a Dios. Dicen que es un suceso sobrenatural, pero no pueden creer que viene de Dios. No pueden creer que sea algo que sucede de parte de Dios. Amén. No sé si me entienden, no sé si me estoy dando a entender. Marcos 16, versículo 17. Preguntémonos, o les pregunto, ¿podemos nosotros hacer milagros y señales también? ¿Pueden los hijos de Dios hacer milagros y señales, aquellos que han creído en Cristo? Marcos 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces sí, es una promesa del Señor que los que crean en Él podrán hacer estas cosas, podrán hacer milagros, podrán dar señales para la honra y para la gloria de Dios. Vámonos a Juan 14. Cuando le comentaban a Jesús que, bueno, los discípulos incluso se asombraban, se impresionaban, les impresionaba ver las cosas que él hacía. Y él les dijo esto en una ocasión. Juan 14, 12 dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces él está diciendo aquí, no solo van a hacer lo que yo he hecho, sino que van a hacer cosas mayores. Pónganse a pensar. Cosas mayores, sí. Entonces, pero ¿qué es la palabrita esa que está al principio de la escritura? El que en mí cree. Es lo que dice esta de Juan 14 y Marcos 16, 17 también dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si no suceden nuestros milagros, ¿por qué será? Porque no creemos, es una de las razones. Porque no creemos, estamos dudando, no creemos del poder de Jesús, pero más que todo
no creemos en lo que Jesús nos asignó. No creemos que Jesús nos dio esa autoridad, que Jesús nos dio esa asignación, porque más que autoridad o derecho es como una asignación. Ustedes lo tienen que hacer. Es interesante que también nosotros nos descalificamos, también nosotros pensamos que no somos dignos o no tenemos la capacidad. Sin embargo, lo único que nos pedía el Señor es que creyéramos. Cuando hubo alguien que le pidió a él un milagro, él le dijo, pues, él le preguntó, pues, ¿crees en mí? ¿Crees en que esto puede ser? Y él le dijo, no, pero ayúdame incredulidad, ayúdame a creer. Incluso podemos pedir eso. Si nosotros no tenemos la fe, podemos pedir esa fe para creer que se puede hacer, que Dios quiere hacerlo también, porque a veces también pensamos, no, Dios nos quiere tener así o él no quiere que estemos bien, pero no, él solo tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Amén. Él solo quiere que estemos nosotros bien. Ahora, había algo muy interesante en el tiempo de Jesús que él enfrentó. A pesar de todos los milagros y las cosas que él hizo, él experimentó mucho rechazo. Los judíos rechazaban eso. Los judíos estaban enojados. Vámonos a Juan 11. Los judíos buscaban culpar a Jesús de lo que fuera. Lo que se querían excusar con la ley, que era la que le regía a ellos, a los fariseos, a los saduceos. Y ellos decían, no puede ser, decían, hace esto por medio de los demonios, está haciendo muchas señales. Ahorita vamos a leer por qué a ellos les afectaba esto, por qué ellos no querían creer, simplemente ellos no querían. Hay gente que no quiere creer en los milagros, hay gente que no quiere porque no quiere aceptar a Dios, no quiere creer que Dios existe. Prefieren creer que el mundo es así nomás, solo, sin Dios, y no quieren aceptar, la gran bendición que tenemos de tener un Padre que es nuestro Dios. Vámonos a Juan 11, versículo 45. Y esto es lo que estaban pensando los judíos después de que Jesús había resucitado a Lázaro. ¿Recuerdan esa ocasión cuando Jesús vino y resucitó a Lázaro? Dice el 45, Juan 11, 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. O sea, habían unos chismosos entre ellos. 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, ellos estaban enterados de lo que estaba haciendo. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Wow. Le tuvieron más miedo a los romanos y ellos se encontraban muy cómodos porque ellos vivían muy bien. Ellos estaban muy, muy acomodados, habiéndose ellos aliado al pueblo, al gobierno de los romanos. Ellos preferían eso que creer en Jesús y creer en sus señales. Dijeron, este hombre hace muchas señales, si lo dejamos así, todos van a creer en él. Va a haber una revuelta aquí, todos van a creer en Dios. Y dice, destruirá nuestro lugar santo y nuestra nación. Esa era la mentalidad de estos judíos y a veces es la mentalidad de las personas. Prefieren no creer en los milagros. Y yo digo, bueno,
¿Quién no quiere creer en un Dios de milagros? ¿Para qué creer todo esto si pensáramos que ya acabaron los milagros? ¿Que ya no hay milagros? Como que no tiene ya mucho sentido, ¿no? Ahora les recuerdo, volviendo a la palabra semeión, la leímos, ¿no? Leímos esa palabra del griego semeión, que es la palabra que se usa en la escritura para decir que era una señal de Jesús, que es una marca, es una señal que da a conocer el carácter y autenticidad de la persona, es un evento o acto sobrenatural, muestra o prodigio, milagro, en fin. Pero ¿a qué más suena esto? Semeión. Como semilla, porque también es una de las raíces. Es una de las raíces del griego semillón, semilla, semillón, semilla. Entonces pensemos, el Señor decía, la palabra es como una semilla. Si la sembramos dentro de nosotros va a crecer y va a dar fruto. Entonces pensemos, ¿cuál es nuestra semilla? ¿Qué semilla tenemos dentro de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no vemos los milagros? ¿Por qué no creemos los milagros? ¿Será que tenemos la semilla de Dios dentro de nosotros o no? Piensa también, ¿cuál es tu origen? El origen tuyo, el origen mío. ¿Somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Entonces, el poder de hacer milagros nos lo heredó el Señor, nos lo pasó. Y Él pidió que nosotros le diéramos entrada en nuestros corazones a Él, que Él viviera dentro de nosotros, y si está dentro de nosotros, podríamos hacer las cosas que Él hizo y aún mayores, como dijo. Entonces, ¿cuál es tu identidad? Piensa, ¿eres un hijo de Dios o no? Si hay algo que te detiene, hay algo que no te permite creer que eres un hijo de Dios, o que Él no quiere darte el favor, o que Él no te permite hacer cosas mayores, entonces le estamos poniendo un bloqueo, como los fariseos. Estamos poniendo un bloqueo a lo que Él está haciendo. Lo podemos ver delante de nuestros ojos, pero no lo estamos creyendo y no le estamos atribuyendo a Dios todas estas cosas. Entonces, claves para ver los milagros, primero nuestra fe. Tenemos que creer que son posibles los milagros, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que reconocer que hay milagros que vienen de Dios, que Él tiene todo poder y Él tiene toda gloria para hacer como Él le plazca, para hacer como Él quiera. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y yo diría que también para poder ver milagros en nuestras vidas, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que saber de que cuando vino Jesús y vino a romper con la ley para que nosotros, cuando Él vino a cumplir la ley para que nosotros tuviéramos esa conexión directa con nuestro Padre, Él nos estaba dando todo tipo de autoridad, Él nos estaba entregando la legalidad para actuar en su nombre. Tenemos que ser agradecidos por eso. Tenemos que reconocerlo y ser agradecidos. Y sobre todo, dejar que obre. A veces nos esforzamos mucho, creemos que haciendo muchas cosas o haciéndonos los más santos vamos a poder ver los milagros, pero Él muchas veces dijo que lo único que teníamos que hacer nosotros era creer en Él, creer que Él vino, creer que Él es el Salvador del mundo, creer que Él puede hacer los milagros que necesitamos. Entonces, pensemos en qué milagro necesitamos ahorita en nuestra vida. Piensa 1 o 2 milagros que queremos recibir. Amén. Puede ser la sanidad de un familiar, puede ser un milagro económico,
Puede ser la sanidad personal. Puede ser un cambio personal, un cambio en una persona. Los milagros son reales. Los milagros pueden suceder si nosotros tenemos la fe y le pedimos a Dios. Le pedimos a Dios que Él nos... Exacto. Y el tema es muy extenso. El tema de aquí se puede expander hacia muchas ramas, pero lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Amén. Yo solo quería compartirles esta palabra porque creo que es una bendición ese milagro del lago, y también hemos visto milagros en nuestra vida desde que nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor, desde que nosotros estamos también haciendo las estrategias que hemos aprendido en la escuela de Adiestrando Guerreros, y también aprendiendo más de la palabra por nosotros mismos y creyéndole a Dios. Amén. Amén, así es. Esa semilla tiene que crecer dentro de nosotros y crecer de una manera que podamos dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Amén. Amén. Entonces vamos a hacer una oración. Nos ponemos de pie. Amén. Padre bendito, Padre amado, gracias te damos por el poder de tu palabra, gracias te damos por los milagros que has hecho antes y los que harás después, los milagros que haces hoy en día, porque tu palabra es viva y eficaz, y tu misión, Señor, es eterna. Tu misión está presente tanto hoy así como estuvo presente mientras tú anduviste aquí en la tierra, Señor. Gracias porque dejaste el Espíritu Santo con nosotros, que es tu representante, que puede estar con nosotros en todo momento de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra que escuchamos hoy, por los milagros, Padre, que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por aquellos milagros que no hemos reconocido o que no hemos querido aceptar, Padre, porque no te hemos dado la honra y la gloria a ti, Padre Santo, por estos milagros que han sucedido en nuestras vidas o en las vidas de personas que hemos conocido, Padre. Si te hemos ofendido, Señor, en esto te pedimos perdón y te pedimos, Padre, que nos des, Padre, ese espíritu, el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, para que podamos ver milagros sobrenaturales, para que tu poder esté dentro de nosotros, por medio de nosotros puedas tú, Padre, por medio de nosotros hacer los milagros que tú quieres, Padre, llegar a las personas, sanar enfermos, ayudar a necesitado, que pueda tu Espíritu Santo librarnos y que podamos, Padre, liberar a otras personas, Padre, hacer el milagro de la liberación en otras personas también, Padre. El cambio en las personas, el cambio en nuestras familias, nuestros hijos, nuestros familiares, Padre, cercanos y lejanos. Padre, que tu Espíritu Santo nos llene y que podamos tener, Padre, esa fe para creer en que tú ya has hecho muchas cosas, en que tú ya lo has hecho todo para que nosotros podamos llegar a tu presencia, Señor. Gracias te damos por cada bendición, por cada milagro que ha sucedido en nuestras vidas y por cada milagro que sucederá. Padre, pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo este video, Padre, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietecitos, porque los milagros, Padre, abunden en nuestras vidas y echamos fuera de nosotros toda duda, todo temor, todo rechazo, Padre, que hemos manifestado a tus milagros, a lo que tú has hecho, Padre, no dándote a ti, Padre, toda la honra y toda la gloria, cuando no te hemos dado, Padre, a ti la legalidad para actuar en nuestras vidas, Señor. Echamos fuera de nosotros toda duda, toda falta, Padre, de amor y de ganas de hacer las cosas, Padre. Te pedimos, Padre, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que podamos ver los milagros
que tú ya has prometido y que tú ya has hecho posibles por nosotros, si tan solo tenemos fe y si creemos, Señor. Te damos gracias por todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les damos las gracias por habernos escuchado hasta el final y los esperamos en un próximo video. Amén.